Buenas noches. Muy buenas noches, compañera, compañeros. Estamos dando Buenas tiempo. noches. Buenas noches, estamos dando tiempo prudencial para que el resto de compañeros se adhieran a la transmisión. Habemos solo 28 personas en este clase. Ya subimos a 30 y poco a poco. Entonces, en unos momentos damos inicio a la clase. Muchas gracias. Bueno, muy bien, compañeros. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase entonces correspondiente al día de hoy, nuestra segunda clase de la semana. Habemos 47 personas unidos ya a este Classroom, un número bastante, pues poco, comparado con la cantidad de estudiantes que están asignados a este curso. Sin embargo, sí vamos a impartir la clase toda vez de que el día de ayer pues concluyeron los exámenes
primeros parciales y como consecuencia, pues entonces debemos de continuar con el desarrollo del programa. Nos ganamos puntos extras. Muy bien. Sí, por supuesto, ¿verdad? Tienen ganados puntos extras en su vida, en su casa, con su familia. Vean, el esfuerzo realizado tendrá su recompensa el día de mañana. Créanme lo que así es, ¿verdad? Bueno, entonces, para continuar con el desarrollo del curso y podamos concluir más o menos entre las 8:15, están en el examen de los pueblos indígenas, ¿verdad? Sí, pues, bueno, si los compañeros que se están examinando de examen extemporáneo, pues van a perderse esta clase, porque es parte precisamente de lo que se tiene que sacrificar en el examen extemporáneo. Igual, sigo a la espera de que envíen los compañeros que no se pudieron realizar el examen de nuestro curso en fecha y en horario asignado para poder programarles el examen extemporáneo. Como consecuencia, pues entonces, van a también que perderse la clase cuando yo les programe ese examen extemporáneo, ¿verdad? Muy bien, ya están publicados los calendarios de los segundos exámenes de retrasada del semestre anterior, así es que favor de estar atentos con eso. Y también hay una publicación por parte de Control Académico para verificar precisamente inconvenientes. Ojalá que ustedes no estén en esos casos, pero para precisamente solventar los inconvenientes de exámenes que no hayan sido solventados de la mejor manera, me parece ser, ¿verdad? Entonces, estar atentos ahí, compañeros. Bueno, muy bien, continuamos con nuestro programa y ahora nos corresponde ver los últimos 12 principios lógicos jurídicos supremos con relación precisamente a este punto, la unidad número 2. Para la próxima semana, ya el día lunes, les voy a tener la información con relación a la elaboración del trabajo que realizarán con valor de 10 puntos para que en el segundo examen parcial pues no se evalúen sobre los 40 puntos, sino tengan esos 10 puntos ahí de ayuda, ¿verdad? Sobre todo a ustedes la jornada nocturna, la jornada trabajadora, ¿verdad? Para que se apoyen un poco. Y entonces el examen parcial, segundo examen parcial, sea pues ganado con 30 puntos, ¿verdad? Eso ya se los había adelantado, pero va a ser hasta el día lunes. Bueno, muy bien, y ya terminando los avisos parroquiales, iniciamos ya con el desarrollo de la clase del día de hoy y nos corresponde ver el principio de tercero excluido. En esta ocasión, pues seguimos tomando como referencia al abogado, al licenciado y autor Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. En ese sentido, él manifiesta que una expresión solo puede ser falsa o verdadera, ¿verdad? No hay intermedio sobre esas afirmaciones, ¿verdad? Sobre un criterio, un pensamiento, un enunciado verdadero o falso, no hay medio falso o no hay medio verdadero, ¿verdad? Yo ponía de ejemplo el otro día en clase, no sé si fue aquí con ustedes, que más o menos este es como que dijéramos, la señorita o la señora o la esposa, ¿no? ¿Va? Está medio embarazada, ¿no? O se está embarazada o no se está embarazada, pero no puede estar medio embarazada, ¿verdad? Ustedes entonces más o menos en esa línea es que va la definición y la idea y el pensamiento del principio tercero excluido. No hay tercera opción. Se puede afirmar que A es B o que A no es B. Los ejemplos que él nos proporciona son las aves son animales vertebrados. Las aves no son animales vertebrados. No se podría rechazar ambas como falsas, pues la tercera posible está excluida. Por eso el nombre de principio de tercero excluido. Este principio se puede resumir en lo siguiente.
entre el ser y el no ser, no existe una tercera opción. La tercera opción está excluida. Si tomamos el ejemplo, Juan es culpable o no lo es. No existe, por ejemplo, la posibilidad de que sea medio culpable o medio no culpable, ¿verdad? Nunca va a existir en este principio algo intermedio, ¿verdad? Estos serían en casos específicos, nos pregunta la compañera Francisca Roseli. Sí, sí, o sea, estos ejemplos son, Francisca, para ilustrarnos precisamente y ayudarnos a la definición de este principio del tercero excluido, ¿verdad? Y la fortuna es que y Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, pues es abogado y eso precisamente hace la analogía directa con la ciencia del derecho. Y él nos sigue indicando que en el terreno jurídico se aplica cuando se plantea que una conducta jurídicamente regulada solo puede hallarse prohibida o permitida. El casamiento para una persona menor de 18 años, ¿verdad? La unión civil en matrimonio, ¿verdad? Solo puede estar prohibida o permitida, ¿verdad? No existe ahí un medio término para ello, ¿no? Y en el terreno de la legislación, cuando se encuentran dos normas opuestas contradictoriamente, no pueden carecer ambas de validez simultánea. Entonces los legisladores tienen que buscar una solución. Ello puede ocurrir al particularizar los ámbitos de validez o al revisar todo el cuerpo legal. No se permite, ¿verdad? Y ya les he comentado yo a ustedes con relación al fenómeno de la antinomia jurídica, que alguien por ahí podría decir, mire, licenciado, pero ¿qué sucede si hay una ley o hay un cuerpo normativo, una ley que regula precisamente una misma conducta, una misma figura? Y era lo que yo les comentaba la otra vez sobre las reformas precisamente que se hicieran a la ley electoral y de partidos políticos en el 2016 en relación a que entonces dos normas informaban o establecen la cantidad de candidatos aspirantes a magistrados al Tribunal Supremo Electoral, y entonces una establecía que eran 40 y otra norma establecía que eran 20 o 26, me parece, algo así creo que era el ejemplo. Y al final, pues, el Congreso de la República tuvo que recurrir a la consulta a la Corte de Constitucionalidad precisamente para despejar esa antinomia jurídica, que eso es muy distinto a este principio, pues, ¿verdad? Porque la antinomia, pues lo que sucede es que son dos normas que regulan una misma figura, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál se atiende, verdad? En este caso, pues era el número, y entonces el número lo paró definiendo la Corte de Constitucional, no el número, sino el artículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el legislador pensó o cuál era la intención del legislador al establecer ese número de candidatos, ¿no? Pero acá lo que estamos viendo y los ejemplos que tenemos es precisamente con relación a la validez o no validez de esa norma. En esencia, los principios de no contradicción, disculpen, y del tercero excluido son aplicados en derecho para evitar confusiones en la redacción o la aplicación de las normas. A partir de ello se puede establecer o deliberar la compatibilidad o incompatibilidad de dos normas o cuerpos normativos. Acá creo yo que ya la ejemplificación es más exacta, es más certera con relación precisamente a la norma jurídica. Y pues atendiendo a este principio, digamos el de los cuatro, ¿verdad? Es el principio más corto y más pequeño, en virtud de que obviamente por la utilización del mismo. Por eso es que entramos inmediatamente ahora al principio de razón suficiente. Los principios anteriores fueron enunciados por el propio Aristóteles, es decir, tanto el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio tercero
excluido, ¿verdad? Fueron utilizados en los diferentes estamentos y las obras que el gran filósofo Aristóteles. Buenas noches, Estuardo, igualmente, gusto de saludarlo, bienvenido a la clase. Eh, entonces, fueron utilizados por este gran filósofo, ¿verdad? Y entonces, sí, adelante, Francisca, por favor. Francisca, adelante, la escuchamos. Buenas noches. No, levanté la manita sin querer. Ah, Disculpe. no se preocupe, no se preocupe, suele suceder, ¿verdad? Ustedes, pero si están tomando notas, pasa la mano ahí por el teclado y entonces está sucediendo esto, ¿verdad? En cambio, este fue enunciado por el filósofo racionalista alemán Wilhelm Leibniz, el cual pues naciera en 1646 y falleciera en 1716, quien explica que nada más existe porque sí, sin una razón o causa que la determine, al hablar del principio de razón suficiente. Y es que como vamos a ver ahorita más adelante, este principio y propuesto nada menos jamás por Leibniz, precisamente a la comunidad académica, a la comunidad científica de la época, pues fue aprobada como tal. De esa cuenta es que entonces ya este principio engloba prácticamente los 4 principios rectores o fundamentales para la aplicación de la lógica. No podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así, y no de otro modo. Aunque estas razones, en la mayor parte de las cosas no pueden ser conocidas por nosotros. Esto afirmado precisamente por el mismo filósofo en la reedición de su obra en el año 2002, en la página 35, ¿verdad? Pero como consecuencia, pues obviamente vemos como ahí el razonamiento, ¿verdad? Y la enunciación profunda precisamente de este filósofo, ¿verdad? Sobre todo cuando dice sin que haya una razón suficiente para que así sea, y no de otro modo, ¿verdad? Es de esa cuenta que entonces fue no solo propuesto, sino denominado por él razón suficiente. Este principio se manifiesta en 2 planos filosóficos, en el lógico, en tanto que razonamiento, ¿verdad? Al razonar, obviamente, y en el ginesiológico, en tanto que se refiere a la verdad de una afirmación. Ya vimos con anterioridad precisamente el término ginesiológico, ¿verdad? ¿A qué es a lo que se refiere? Es el pensamiento precisamente del saber, de la ciencia, ¿verdad? En terminológico se dice que una razón es suficiente cuando se basta a sí misma para explicarse y demostrar lo enunciado. Por esa razón es que se denomina el principio de razón suficiente. Porque va a haber una causa, una razón y un pensamiento suficiente para que exista tal razonamiento o dicho enunciado. Pablo es mayor que Andrea y Andrea es mayor que José. Eso significa que Pablo es mayor que José, ¿verdad? O sea, ahí hay una razón suficiente para entonces establecer sobre todo después del punto y seguido, eso significa que Pablo es mayor que José, ¿verdad? Porque Pablo es mayor que Andrea y Andrea es mayor que José, ¿verdad? Tal vez el ejemplo es un tanto sencillo, práctico, parabolitos, si ustedes lo quieren ver, pero de alguna forma precisamente nos está dibujando e ilustrando muy bien este principio. Y como estamos hablando a través de enunciados y de razonamientos lógicos, ¿verdad? Entonces, para la redundancia, en derecho podría ser delito flagrante, habría una razón válida, dice Francisca, ¿verdad? Eh, bueno, lo que pasa, Francisca, es que aquí nos hace falta precisamente más elementos en cuanto a al delito flagrante, ¿verdad?
Recordémonos que, por ejemplo, si decimos cuál podría ser la enunciación o la aplicación, ¿verdad? Delito flagrante. Habría que ponerle más elementos ahí al razonamiento, a la razón, ¿verdad? Entonces, como para poder entonces despejarla y ponerlo como razón suficiente. Pero vamos a ver más ejemplos precisamente para poder, sí, adelante, Francisca. Hoy Entonces sí. tendría que ser algo como menos, como tan obvio, tendría que ser como más Exacto. proceso, digamos, para Así es. llegar a ese Ay, punto. correcto. No, Ah, yo creo ok. que lo obvio, en lo obvio creo que coincidimos. Tendría que ser muy obvio, tendría que ser suficientemente obvio, ¿verdad? Dicho en otras palabras, tendría que ser razonablemente, o sea, es suficiente, ¿verdad? No hay necesidad más que demostrar. Y acá el autor nos trae otro ejemplo en las matemáticas numérico, ¿verdad? Y eso es lo interesante de la lógica que puede ser ejemplificado a través de diferentes ciencias. Ese enunciado ofrece razón suficiente puesto que no necesita saberse quién es Pablo, Andrea o José. Lo indicado acerca de que Pablo es mayor que José está plenamente fundamentado en los datos previos, ¿verdad? Por eso le hablaba yo del ejemplo que se estaba consignando. Si acudimos a un ejemplo en donde opera la abstracción total, podremos evidenciar. Recordémonos que siempre la lógica matemática o numérica es de abstracción, pero acá decimos, si 2 más 2 es igual a 4 y 4 más 4 es igual a 8, entonces 2 más 2 más 2 más 2 es 8. O sea, al final es lo mismo, ¿va? Numeral, tal vez simbólicamente no, pero el mismo resultado va a ser el mismo. Es suficiente para poderlo establecer numéricamente, ¿verdad? En el primero, pues están utilizados múltiplos de 2 y de 4, y en el segundo, múltiplos de 2, ¿verdad? Pero al final va a ser suficiente, ¿verdad? Porque no podemos negarlo de que 2 más 2 va a ser 4, más otros 2 y 2. Entonces, como la canción más 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, como dice la canción, ¿verdad? En el terreno científico cotidiano, se dice que no se puede llegar a una conclusión válida a partir de información que solo lo es en términos hipotéticos, ¿verdad? Aquí ya entra el razonamiento, ¿verdad? Y se establece, si se afirma hipotéticamente que puede existir vida en Marte, ¿verdad? Porque eso no lo sabemos, eso solo hipotéticamente. Hay estudios y me parece ser que solo ha logrado el hombre enviar robots, cámaras, robots, y no sé si han regresado, pero sí se ha podido entonces guardar información, ¿verdad? Con relación a, bueno, qué es lo que hay en Marte, ¿no? Pero hipotéticamente dice, ¿verdad? Que se puede existir vida en Marte y se sabe que la vida es posible solo en lugares donde existe agua. Estamos hablando de la vida humana, ¿verdad? De un ser vivo también, pues, ¿verdad? Seguirá siendo una hipótesis la afirmación de que en Marte haya agua, ¿verdad? Porque obviamente, pues, no se han arrojado esos datos hasta el momento, solo es una hipótesis, ¿verdad? Pero toda vez no exista agua, no va a haber vida, ¿verdad? Porque no, o sea, no puede haber vida si no hay vida pues, natural, obviamente, ¿verdad? Como la que conocemos, si no hay agua. Pero imagínense ustedes los seres humanos que solo imaginémonos nuestra vida sin agua, eso no es posible, no es posible. Porque el agua no solo la utilizamos para el aseo personal, la necesitamos para sobrevivir, porque nuestro cuerpo es agua, nuestro cuerpo necesita agua. ¿Verdad? Hablando de eso, dicen que hay que tomar 8 vasos de agua pura
para que nuestro cuerpo mantenerlo a un nivel adecuado, hidratado, por supuesto, ahorita que ya está empezando el verano y que en la noche ya está haciendo el calor propio de la época, pues uno empieza a consumir más agua, ¿verdad? Entonces, miren todo lo que se puede hablar con relación a a estos términos hipotéticos de la hipótesis. Sí, adelante, Francisca. Licenciado, mire, por ejemplo, en un caso, sigo yo con lo jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, se está llevando a cabo una investigación, digamos, de un crimen, ¿verdad? Y en el proceso se encuentra, por ejemplo, huellas de alguna persona. ¿A eso nos referiríamos con razón suficiente o no? Todavía no. Pero por supuesto. Miren, miren, por ejemplo, en un proceso penal, donde la prueba va a estar centralizada, sobre todo ahora con la tecnología, ¿verdad? Y, y, por ejemplo, una violación, ¿verdad? Hablemos de la violación, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer y hay datos ahí estadísticos de las mujeres violentadas en su sexualidad, una violación, ¿verdad? Entonces, en una violación van a concurrir muchas circunstancias, muchos hechos, y que obviamente al ser denunciados los mismos, pues van a ser objeto, las mujeres que han sido objeto de este flagelo, ¿verdad? A múltiples exámenes, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo que creo que aquí hablamos cuando salió la noticia de la pena de muerte, pero precisamente los tres individuos, los tres privados de libertad que se les fue impuesta la pena de muerte en la época de Álvaro Arzú, fueron precisamente, se les aplicó la pena de muerte precisamente eh, eh, de fusilamiento en el paredón, ¿verdad? Esto se llevó a cabo allá en la granja modelo de la rehabilitación penal Canadá, ¿verdad? En Escuintla, y fueron abatidos precisamente por 6 francotiradores con escopeta, de los cuales 3 tenían balas de cebar y los otros 3 sí estaban con balas verdaderas. Pero imagínense ustedes, la niña de 5 años muerta, haber encontrado, por ejemplo, restos de semen de los 3 individuos y se practican los exámenes científicos, periciales correspondientes. Por eso es que en lo penal la prueba pericial es fundamental, ¿verdad? En delitos estos que yo les estoy hablando, por ejemplo, eh, eh, ya vamos a hablar de los ejemplos que están empezando a consignar, ¿verdad? Y solo salimos como Francisca, ¿verdad? Entonces, van a confluir precisamente, Francisca, muchas de las pruebas, de las evidencias periciales, no solo periciales, testimoniales, documentales, si hay cámaras, si hay híjoles, ¿verdad? Eso lo sabe muy bien la gente criminalística que está en el Ministerio Público, va a ser razón suficiente para el juez, para el tribunal de sentencia, va a ser suficiente la prueba, precisamente para entonces condenar, ¿verdad? O absolver a una persona sindicada de un delito, ¿verdad? Pero por supuesto que sí. Vamos a ver, teníamos a otra compañera, había levantado la mano otra compañerita. Eh, si nos hace el favor por ahí, mi compañerita, la que Sheni, por ahí vi a Sheni, que había levantado la mano. Puede tomar la palabra. Aló, aló. Bueno, Estuardo dice, la revolución de 1942 pues un ejemplo de razón suficiente. Estoy en lo correcto. ¿Razón suficiente para qué? ¿Verdad? Es que, miren, ¿cómo se llama? En la formación de un ejemplo para razón suficiente,
Y yo, por ejemplo, ahorita con Estuaro que está consignado, dice, la revolución de 1990 podría ser un ejemplo de democracia, podría ser un ejemplo de libertad popular, podría ser un ejemplo de refundación de Estado democrático constitucional de derecho, podría, ¿me entiende? O sea, haría falta ahí algo para poder establecer, pero no nada más podríamos, la revolución de 1944, ¿eh? Razón suficiente de qué, ¿verdad? Hay que terminar de formular ahí la Marcos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Marcos. Dice, muchos diputados han demostrado ser corruptos y Amílcar Pop es diputado. Amílcar Pop es corrupto. La conclusión, Amílcar Pop es corrupto, puesto que no hay razón suficiente en las premisas como para realizar dichas aseveraciones. Sí, Marcos, sí, bastante bien, ¿verdad? Sí, podríamos decir, solo que hay que tener mucho cuidado con personalizar, ¿verdad? Ustedes, porque lo que sucede, miren, eso está, yo lo encadenaría mejor al ejemplo siguiente, ¿verdad? Todos los ciudadanos debidamente, todos los ciudadanos mayores de edad de Guatemala, ¿verdad? Tienen derecho a ser diputados. Todos los diputados deberían de ser abogados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Todos los ciudadanos que no sean abogados pueden ser diputados, ¿verdad? Y la razón suficiente es precisamente estriba en un principio constitucional, ¿verdad? Entonces, eh, entonces lo que sucede es que es un principio constitucional del principio de igualdad, de elegir y ser electos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque siempre, miren ustedes, más de alguien le comenta a uno, es que mire, licenciado, aquí mismo en clase, ¿verdad? En curso de Derecho Administrativo, es que los diputados deberían de ser abogados. No, no se puede, por principio constitucional, ¿verdad? Sí, adelante, Marco. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Y compañeros. El ejemplo que puse ahí es, por supuesto, me imagino que el nombre de Amílcar Pop es ficticio, ya que esto está en el libro de precisamente el doctor Velázquez. ¿Cómo no? Entonces, solo estaba ahí citando el ejemplo para una mejor comprensión, ya que se estaba tocando el tema. Ahora, con respecto a que hay que tener cuidado, pues por supuesto hay que tener cuidado, sin embargo, a veces por no enfrentar las cosas es que el país está como está y nosotros como guatemaltecos estamos muy cómodos y estamos muy cerca de caer peor. Entonces, de alguna manera tal vez habría que sacar un poquito el pecho ya todos los guatemaltecos en sí, y ya que se acercan las elecciones, principalmente hacer una buena investigación de acerca de quiénes más o menos nos pudieran representar, tanto como diputados o como en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Gracias, licenciado, nada más. ¿Cómo no? Marco, excelente pronunciamiento, nos asiste el derecho de la libertad de expresión. Yo a lo que me refería, y por ahí hizo otro compañero la broma, ¿verdad? Y qué bueno que hace usted la aclaración del nombre, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, los que conocemos al colega, al licenciado Amílcar Popi, que es catedrático también de nuestra facultad, ¿yo por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Y es como un consejo, compañeros, porque lo que sucede es que eh, cuando nosotros digamos algo o aseveremos algo, tenemos que tener razón suficiente, regresando al principio, ¿verdad? Tenemos que tener evidencias y razón suficiente de ello. Fíjese que el exdiputado, perdón, abogado y notario Amílcar de Jesús Pop Ac, ¿verdad? Estuvo 2 periodos, me parece ser, eh, como diputado al Congreso de la República, y ya para este periodo y de conformidad al partido político al que él pertenece, ha sido diputado del Parlamento Centroamericano. Ha estado bastante activo él ahí, obviamente, porque está en política partidista, y desconozco yo todavía que, o no sé si lo van a proclamar candidato presidencial, o sea, no sé, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad?
pero sí considero que parte de la labor que él fungió y desde la esfera obviamente pública y de lo que los medios de comunicación generan en uno, opinión pública y por supuesto, ¿verdad? Ya estando en el ejercicio de la función pública y cabalmente ahorita está esto en discusión con relación a la persecución de los periodistas y columnistas por parte del Ministerio Público y hay dos posiciones ahí con relación a la libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, en fin, entonces se va dando todo este juego, ¿verdad? De interpretación, obviamente, de la ley, ¿verdad? Pero lo que yo sí me recuerdo de licenciado Amirka Pop, por ejemplo, él siempre solicitó y pedía estar en la Comisión de Probidad y siempre estuvo bien, digámoslo como que bastante consecuente y coherente con el pensamiento y la filosofía del partido al que él representaba, ¿verdad? Y sí, sí llevaba y citaba muchos ministros y funcionarios públicos precisamente para cuestionarlos con relación precisamente a la probidad, ¿verdad? Únicamente, ¿verdad? No sé si hay alguien más ahí, entendimos la referencia, si no, ahí va la difamación, ¿verdad? No hay ningún político que nos represente mejor que Ucrania, tire del sábado. Sí, ¿verdad? Ustedes, miren, de verdad, es que sí, las noticias son, hay de todo, ¿verdad? Qué bueno que ustedes están siempre atentos ahí, es buenísimo, ¿verdad? Y que traigamos acá a colación al curso ejemplos como los que están, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces seguimos, ¿verdad? En otro término, la ciencia solo acepta conocimientos dados como verdaderos para fundamentar una conclusión o un nuevo conocimiento. Una afirmación solo puede ser válida si se fundamenta en razones aceptadas como válidas con antelación. Además, solo puede ser válido si no contradice razonamientos válidos previamente establecidos. ¿Cómo así? Si se acepta plenamente la validez de la teoría de la evolución, ¿verdad? Por mencionar la teoría de la evolución, no puede ser válida la afirmación que indica que un niño nació sano por la gracia de Dios. Ello es así porque esta última afirmación se fundamentaría en la teoría creacionista, la cual niega la evolucionista, ¿verdad? Entonces, con relación a esto, sí es bien complejo poder entenderlo porque obviamente y sobre todo en nuestra universidad, creo que ustedes no vivieron tanto esa época. Cuando yo ingresé, había un poco todavía ahí de un resabio bastante, sobre todo en el curso hablando de sociología, ¿verdad? Ahorita el pensum se ha ido modificando el pensum, ¿verdad? Y resulta ser de que antes, por ejemplo, se recibían 6 sociologías, ¿verdad? Entonces se hablaba mucho, me recuerdo que era Introducción a la Sociología 1, Introducción a la Sociología 2, y entonces se hablaba mucho precisamente de estas teorías, obviamente el tema de la sociología, ¿verdad? Pero entonces acá tenemos este ejemplo, ¿verdad? De que obviamente, y es que lo que sucede que la teoría evolucionista, pues obviamente está fundamentada en el método científico. Como consecuencia, pues obviamente descarta cualquier otra teoría, ¿verdad? De la creación, ¿verdad? Y obviamente, pues no podemos afirmar y no podemos decir, ¿verdad? Precisamente que nació sano gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es bien explícito. Creo que el ejemplo por sí solo se explica. Todas las ciencias son cuidadosas en observar este principio. El resultado de una investigación será aceptado por la comunidad científica. Se ofrece como fundamentos teorías científicas previamente aceptadas como válidas y veamos, ¿verdad? La comunidad científica es muy celosa de todo ello en virtud de que pues la ciencia pertenece precisamente al pensamiento más duro, ¿verdad? Del ser humano, de la humanidad,
que inclusive hasta hay una academia, ¿verdad? Y por eso la entrega de los premios Nobel, ¿verdad? Que ahora están en diferentes ramas del conocimiento humano, no solo en las ciencias, sigue siendo en pos de la ciencia, obviamente, porque se condecoran a matemáticos, a científicos, a físicos que han dado a la humanidad pues parte de su conocimiento, de sus teorías, ¿verdad? Pero hay extendido también ahora hacia la literatura, ¿verdad? Y solo nosotros como guatemaltecos, imagínense eso, ¿verdad? Tener ese alto honor de que Guatemala tenga ya un premio Nobel de Literatura, gracias a Miguel Ángel Asturias en 1967, en su novela El Señor Presidente. Y posteriormente, pues, de estímulo también, ¿verdad? Que aquí no podríamos hablar, tal vez, no tanto científicamente, sino humanitariamente, se crea el Premio Nobel de la Paz, precisamente a las personas que con su vida, con su trayectoria, han propiciado precisamente la defensa de los derechos humanos. Y como consecuencia, pues entonces nuestra compatriota Rigoberta Menchú también ha sido distinguida con esta obra, ¿verdad? Y obviamente en el caso de los dos hay razón suficiente de haber obtenido estos galardones, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay una crítica, yo al menos tengo una crítica muy personal, que no tiene nada que ver con este tipo de pensamientos, ¿verdad? Ni de principios, sino veamos ustedes, ¿verdad? Un premio Nobel de la Paz para un país que tuvo 36 años de enfrentamiento armado, ¿verdad? Eso valió también, le valió a ella, pues. Un premio Nobel de Literatura de Miguel Ángel Asturias, cuando somos, creo yo que a la par ya nos quedamos solos con Haití, ¿verdad? De tener los índices más atrasados y rezagados del continente en cuanto a la calidad educativa, la cobertura de educación, ¿verdad? Y no digamos el mismo analfabetismo, seguimos teniendo índices altos de analfabetismo. Hay personas en Guatemala que no saben leer y escribir, ¿verdad? Y pues se ha pensado, y me imagino yo que fue parte de las justificaciones para que a estos personajes y el contexto del país se le entregara precisamente estas distinciones, ¿verdad? Pero seguimos teniendo como Estado y como país esa deuda pendiente, ¿verdad? Y sigue quedándose ahí en el tintero y sigue siendo un anhelo precisamente estar posicionados en los primeros lugares del desarrollo educativo al menos, ¿verdad? Y es que, ¿por qué lo digo, verdad? Y se los comento, compañeros. Fíjense que hay, ¿cómo se llama? Hay un movimiento internacional mundial que se llama PISA. PISA es precisamente digámoslo como la marca o el movimiento que evalúa a los países en cuanto a su rendimiento educativo. Pues Guatemala nunca ha podido entrar y entonces PISA creó PISA para el desarrollo, para los países en vías de desarrollo. Y aún así Guatemala sigue, no solo hay que pagar muchísimo para poder entrar a PISA para el desarrollo, ¿verdad? Pero seguimos estando en los últimos lugares de estándares, ¿verdad? Porque son pruebas obviamente estandarizadas, ¿verdad? En donde nuestro sistema educativo así es, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar, lo pueden googlear y les va a salir ahí toda la información, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. En el plano, perdón, kinesiológico, esta ley contradice cualquier pensamiento mágico o religioso. Aquí sí, nada de esto, de religiosidad, nada de Harry Potter, mucho menos, ¿verdad? Y cualquier otra manifestación que tenga que ver con esto. Cuando cae un rayo, me disculpo ahí corrigen la diapositiva, cae un rayo, muchas personas creen que es un castigo de Dios. Las abuelitas, sobre todo en los pueblos, ay Dios, mi hijo, Dios ya se enojó, le dicen a uno. O Dios está peleando en el cielo, dicen, porque sí, están los rayos y se enteran, está tronando porque ya viene el aguacero, dicen las abuelitas, ¿verdad? Sin embargo, es un pensamiento científico y lógicamente errado. Todo cuanto ocurre tiene una causa o una razón suficiente. Si un rayo cae es a causa de choques eléctricos entre dos corrientes de agua y aire en las nubes, ¿verdad? Entonces es precisamente eso, ¿verdad? No digamos un temblor, ¿verdad? Que para nosotros es temblor, pues, ¿verdad? Pero es precisamente el movimiento telúrico de dos capas tectónicas, ¿verdad? Por eso es telúrico, ¿verdad?
Las capas tectónicas se están acomodando, ¿verdad? Y obviamente cuando se mueven demasiado, pues obviamente eso llega, y en base a los estudios de la escala de Richter y Mercalli, ¿verdad? Que son los científicos que descubrieron precisamente los movimientos tenóricos o tectónicos de las placas tectónicas de la Tierra. Inclusive hay en el mar, que se llama maremoto, imagínense todos. O sea, todavía hay una razón suficiente, ¿verdad? Pero nosotros es el temblor. Inclusive lo agarramos de chiste, ¿va a comer? ¿Dónde te agarró el temblor? Va como la canción, y así somos los chapines, ¿verdad? Puede ser que el ser humano desconozca aún muchas cosas o explicaciones. Sin embargo, esto no indica que los fenómenos aún inexplicables carezcan de una razón o causa suficiente. Me disculpo ahí de los malos teclazos, pero ustedes lo corrigen, ¿verdad, compañero? Este principio indica que un pensamiento podrá ser verdadero si existen suficientes razones. Y para ello, es decir, para nuestro pensamiento solo son verdaderos los conocimientos que podamos probar suficientemente. Yo diría más allá de eso, probarlos a través del método científico, porque ya hablamos de la línea, vuelvo a insistir, de la línea recta y dura de la ciencia, ¿verdad? Y esto será posible si se apoyan en conocimientos anteriores reconocidos de antemano como verdaderos. Deben basarse en razones previamente aceptadas como ciertas. Por ejemplo, yo tengo argumentos suficientes para asegurar que algún día moriré, puesto que la razón indica que todo ser viviente tarde o temprano muere. Este es otro ejemplo aplicado al derecho, ¿verdad? Si el Ministerio Público tiene pruebas, hablando lo que la compañera Francisca y sus aportes, tiene pruebas de que el acusado secuestró a la víctima, tiene indicios de que también la mató, pero no tiene pruebas contundentes. No podrá formalizar una acusación de homicidio, deberá hacerlo por secuestro, es decir, solo aquello de lo que se tenga suficientes razones. De lo contrario, corre el riesgo de perder el juicio. Y es que lo que sucede también, compañeros, yo creo que ustedes aquí van a coincidir conmigo, pero no digamos de estudiantes, sino también de profesionales, vivimos en la búsqueda de documentales o inclusive series que tengan que ver con nuestra profesión y nuestra carrera, el derecho, ¿verdad? Pero veamos, ¿verdad? Hay muchos programas documentales de Estados Unidos en donde el departamento de policía de los diferentes estados, cómo hacen las investigaciones, las pruebas periciales, cómo hacen para poder dar con los responsables, los autores materiales intelectuales de los crímenes, ¿verdad? Sin creer la tecnología de punta que tienen. Inclusive hay programas documentales, no me van a dejar mentir, crímenes sin resolver. Imagínense eso ustedes, ¿verdad? O sea, hasta dónde ha llegado el ser humano con relación a eso, pues, ¿verdad? O sea, tuvo que haber sido demasiado inteligente ahí, pues, se utiliza mucho la inteligencia, ¿verdad? Pero esto precisamente es aplicado al derecho, este ejemplo que acabamos de leer. Este principio se relaciona con la argumentación, más específicamente con la demostración. Recordemos que una demostración lógica es una operación mental, la cual se llega a recordar, sí, muy bueno, ¿verdad? Sí, hay muchos, ¿verdad? Con la demostración. Recordémonos que una demostración lógica es una operación mental en la cual se llega a la conclusión a partir de datos dados, que era el ejercicio que estábamos haciendo y con todos los aportes que ustedes hicieron anteriormente, ¿verdad? No equivale al término usado en el sentido común relacionado con la experiencia concreta. Aclarando lo anterior, el principio de la razón suficiente afirma que no se puede aceptar la validez de una conclusión si no se construye a partir de fundamentos suficientes. En términos científicos, se podría decir que un nuevo descubrimiento puede ser válido si se enlaza con el cuerpo de conocimientos científicos, previamente avalados por la comunidad académica, la comunidad científica, ¿verdad? O sea, para prácticamente entrar a ese mundo, imagínense, hay inclusive asociaciones ya de los Nobels, de las diferentes ramas del pensamiento de la humanidad que se han otorgado, y ellos siguen precisamente investigando. Por supuesto, algunos descubrimientos contravienen conocimientos dados como válidos por la comunidad, pero incluso esos casos, para refutar un conocimiento, es necesario partir de otros conocimientos dados como válidos por la comunidad.
pero incluso en esos casos, para refutar un conocimiento es necesario partir de otros conocimientos válidos. Es decir, ¿verdad? Aquí al final, tal vez dentro de unos 100, 200, no sé cuántos años más, puede salir otro principio, ¿verdad? Que ya solo a nosotros como país, bueno, ustedes y yo ya no vamos a estar, va a venir, ¿verdad? Como ha venido todo el conocimiento, ¿verdad? Como el conocimiento se va impartiendo, disgregando y compartiendo a nivel del mundo, ¿verdad? En estas circunstancias lo que ocurre es que el científico parte de premisas diferentes, pero siempre se construye un nuevo conocimiento a partir de saberes previos que han sido aceptados como válidos. En caso contrario, carece de razón suficiente, ¿verdad? Y por eso es importante, es todo este antecedente de la comunidad científica y de tener conocimientos o ser refutados, ¿verdad? Ya imagino todos aquellos nuevos científicos que han querido incursionar precisamente en que sean tomados en cuenta sus estudios, sus hipótesis, ¿verdad? Pero la comunidad ya establecida se los ha votado, aunque, o sea, no pueden ingresar y mucho menos ser aceptadas sus propuestas como tal, ¿verdad? Entre 1000 años hasta los estados también corre el riesgo de, dice aquí el compañero, ¿va? Riesgo de desaparecer, ¿va? Imagínate 300 años, ahí Dios. Verán, sí, creo que ya ni en 50 años estaré yo, creo yo, ¿no? Bueno, en el terreno jurídico para que una norma sea válida es necesario que se fundamente en una de jerarquía superior o que tenga consonancia con el conjunto del sistema legal. Y aquí regresamos siempre, y esto va a ser a nivel general, hablando en el mundo jurídico, vamos a regresar siempre a la pirámide Kelseniana, Hans Kelsen, ¿verdad? Precisamente con la pirámide de la norma jurídica, teniendo a la Constitución en primer término, ¿verdad? En la punta de la pirámide. Dicho de otra forma, la validez de una norma depende más de su coherencia con otras normas que por su contenido mismo, ya que este es extrajurídico. Este último requiere una aclaración. El cuerpo legal de un Estado emana de una ley fundamental y acá yo le agregaría constitutiva, ¿verdad? Es decir, todo el sistema jurídico se fundamenta y se basa precisamente en un Estado no solo democrático, sino constitucional, un Estado de derecho. Y por eso es que afirmamos y hablamos cuando hablamos de un Estado de derecho sólido, ¿verdad? Porque debe ser un Estado fundamentado en la norma. ¿Y qué norma? ¿Verdad? La Constitución. Sobre todo países como el nuestro, que hemos adoptado el pensamiento del derecho positivo, el cual establece e indica que la fuente directa de derecho es la misma ley, la ley formal, ¿verdad? Aquí sí que regresando a nuestras primeras clases, ¿verdad? Y cuando vimos lo del justnaturalismo, positivismo, y vimos, pues inclusive, ¿verdad? En derecho penal se estudian la ley del talión, la ley, todas esas diferentes pasos por lo que tuvo que atravesar el derecho para estar el día de hoy como tal, ¿verdad? De hecho, hay ocasiones en que se presentan conflictos jurídicos intersistemáticos. Por ejemplo, pensamos en el derecho internacional, en donde necesariamente confluyen más de un sistema jurídico. Y es que es lo que sucede, ¿verdad? Y recordémonos ahorita, por ejemplo, los diferentes conflictos de diferendo territorial, insular, inclusive, como es el caso de Guatemala y de Belice. Solo vean, la norma de derecho internacional ha establecido que son 200 millas de la costa terrestre hacia adentro del mar, 200 millas náuticas, ¿verdad? Entonces, imagínense ahí el conflicto que tenemos. No pensemos, por ejemplo, en que vamos a recuperar Belice porque no lo vamos a recuperar, ¿verdad? Porque otra de las normas que establecen de derecho internacional es que precisamente un país para que reclame un territorio es que este haya hecho suyo el territorio pacíficamente y Guatemala nunca ha protestado hasta hoy día, ¿verdad? Entonces, al final, yo sí miro que, aparte de que es muy lento este proceso, porque esto tiene que llevarse a cabo y tiene que estar de acuerdo y, por supuesto, Guatemala ya hizo
su consulta popular, también Belice la hizo, y entonces ambas poblaciones hemos acordado someter, ¿verdad?, a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en La Haya el diferendo territorial, insular y marítimo que nos tiene en este conflicto desde prácticamente antes de la independencia, históricamente, y está ahí registrado todo, ¿verdad? Inclusive hay 3 tratados, o sea, Guatemala puede tener todo un antecedente histórico, pero dejamos de administrar esos territorios, ¿verdad? Hay algunos que dicen que debería de estar dividido Belice el Alto, con los estados que están hacia el norte, ¿verdad? Que prácticamente tienen su frontera también con México, ¿verdad? Y está Belice el Bajo, que son ya los estados que tienen su frontera con Guatemala y con Izabal, ¿verdad? Que ahí es donde va a estar el problema para mí, el diferendo marítimo insular. Por eso les decía yo, no recuperamos la tierra, pero veamos lo de las playas. Yo no sé cómo la Corte Interamericana va a fallar ahí a favor, porque inclusive hay cierto problema, inclusive también con Honduras, ¿verdad? Y este es un caso, ¿verdad? Pero hay Nicaragua y Colombia también. Hay Nicaragua, Honduras, me parece. Hay El Salvador con no sé qué por el Golfo de Fonseca. Y bueno, en fin, ¿verdad? Así. Y entonces el ejemplo que nos trae precisamente nuestro autor es precisamente ¿verdad? En la caso de zonas de conflictos de naturaleza jurídica, sino, entonces, perdón, en este caso, ¿verdad? Yo estoy hablando de diferendo internacional porque hacer coincidir las legislaciones distintas y diferentes de cada país, ¿verdad? Entonces dice que en este caso la solución del conflicto no tiene naturaleza jurídica, sino una solución axiológica, ¿verdad? Entonces, cuando salimos entonces ya de ese plano, ¿verdad? La axiología va a ser una disciplina de la filosofía que estudia los valores de las cosas, ¿verdad? Entonces, imagínense eso, ¿verdad? ¿El valor de qué? De los principios internacionales, de los principios de derechos humanos, de los principios, en fin, ¿verdad? Pero de alguna forma hay que solucionar los conflictos. Muy bien. Y acá el autor también nos propone, yo se las traducí, no se las traduje, sino se las consigné ahí, ¿verdad? Una tablita precisamente para que tengamos de referencia los 4 principios ya vistos durante este capítulo, ¿verdad? El cual inicia con el principio de identidad, que resumidamente lo podemos descifrar de la siguiente manera: A es igual a A. Todo lo que existe solo puede ser idéntico a sí mismo. Si lo aplicamos al derecho, que es la tercera columna, ¿verdad? Vamos a decir que la norma jurídica que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido es necesariamente válida, ¿verdad? Y aquí hablábamos, ¿se recuerdan al principio del artículo 5 constitucional? Luego el siguiente principio será el de no contradicción, el segundo. A no es A. Un conocimiento verdadero no puede ser falso a la vez. De 2 juicios que se contradicen, necesariamente uno es verdadero y el otro es falso. Aplicado al derecho, decimos entonces que ninguna conducta puede ser al mismo tiempo jurídicamente prohibida o jurídicamente permitida. Cuando existen 2 normas de derecho que se contradicen entre sí, no pueden ser ambas válidas. El tercero va a ser el de tercero excluido, que es lo que acabamos de ver. Entre el ser y el no ser, no existe una tercera opción. De 2 juicios que se oponen o contradictoriamente, no pueden ser ambos falsos necesariamente. Uno de los 2 es verdadero. Aplicado al derecho, una conducta jurídicamente regulada solo puede hallarse prohibida o permitida. Cuando se encuentran 2 normas opuestas o contradictoriamente, no pueden carecer ambas de validez simultánea. Y el último, la razón suficiente. Una razón es suficiente cuando se basta a sí misma para explicarse y demostrar lo enunciado. Una afirmación solo puede ser válida si se fundamenta en razones aceptadas como válidas con antelación, de acuerdo a la comunidad académica científica, ¿verdad? Que está ampliamente abordado ahí en la diapositiva.
Aplicado al derecho sería la validez de una norma depende más que su coherencia con otras normas que por su contenido mismo, ya que este es extrajurídico y ahí hablamos precisamente entonces y de la axiología, ¿verdad? Compañeros, aquí estaríamos concluyendo pues entonces con relación a esta segunda unidad y con relación a los principios lógicos jurídicos supremos, y entonces entraríamos a la fase de preguntas y respuestas, ¿verdad? En caso de que no hayan preguntas, pues yo, como les comento siempre desde que iniciamos el curso, trato la manera de que lleguemos más o menos a este horario. Tal vez van a haber ocasiones en que nos extendamos hasta las 8:30, pero es último día de la semana, es segundo horario, y la mayoría de ustedes pues ha tenido un día tal vez hasta cansado y fatigado de trabajo, ¿verdad? De tal manera que yo, la hora y media que dice nuestro horario, pues yo trato de resumirlo en una hora, ¿verdad? Entonces, al no haber preguntas, no hay respuestas, compañeros. Yo quiero agradecer muchísimo que se hayan adherido. Al final estamos concluyendo 68 personas en este Classroom. Les deseo entonces un feliz descanso reparador, feliz fin de semana. Los que tienen que trabajar, feliz fin de semana, pues éxitos en sus labores, y nos estamos viendo nuevamente con otro, ya la tercera unidad, el día lunes a este horario. Que descansen entonces y que pasen feliz noche. Gracias, licenciado.